Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra penúltima sesión, si no me equivoco, de lo que es la inducción de recursos humanos en su parte número uno. Tenemos que aclarar que el día sábado no pudimos hacer la presentación porque tuvimos problemas técnicos. El audio no se escuchaba. Fue muy extraño porque yo sí escuchaba a los alumnos, pero ellos no me escuchaban a mí. Entonces, pues cancelamos la sesión y hoy, bueno, pues estamos en el cumplimiento de subir el video. Yo sé que no es lo ideal, yo sé que no es lo mejor, pero pues lamentablemente tuvimos esos inconvenientes con el equipo, ¿no? O con el programa. La verdad es que no sabría yo determinar cuál de los dos tuvo la culpa. Lo que es cierto es que, bueno, pues no se pudo dar la clase porque los muchachos desafortunadamente no me estaban escuchando, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la inducción de recursos humanos en su parte número uno. No viene en las diapositivas, pero es la parte número uno y esto es el último tema, el número seis, y la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, pues prácticamente damos el cerrojazo final a esta generación que por fortuna tuve la oportunidad de darles clase desde el primer cuatrimestre y pues prácticamente hasta el último, ¿no? Entonces, la verdad es que nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy satisfechos con el trabajo que intentamos desarrollar y esperemos que pues en el mundo laboral o en el objetivo de estudiar la licenciatura pues se haya cumplido, ¿no? Se hizo un esfuerzo grande, se intentó dar todas las herramientas y pues no nos queda más que en su momento lo haremos, pues agradecer, ¿no? Así que bueno, pues ese es el punto. Vamos a, pues, comenzar. Es un tema pequeñito, pero vamos a tratar de ampliar los puntos. Y bueno, primero que nada, vamos a hablar de la crisis, ¿no? De la inducción. Ojo, aquí tenemos que establecer varios elementos. Hacemos el análisis de los puestos, qué necesita la empresa, cómo lo necesita la empresa y cuándo lo necesita la empresa desde el factor humano. Hacemos el inventario de los puestos, ¿no? Cómo los ajustamos, cómo los desarrollamos. Luego hacemos la evaluación de los puestos, qué elementos nosotros vamos a considerar para poder contratar a alguien. Luego vamos al reclutamiento como una herramienta de introducción al personal. Y luego vamos a la selección con algunas técnicas y con algunas herramientas que nosotros deberíamos tomar en cuenta para poder contratar a una persona. Una vez que tenemos esos elementos, vamos a irnos a la inducción, ¿no? Y bueno, la inducción en algunos procesos se conoce, así lo han visto, se conoce como la parte donde nosotros le damos la bienvenida al trabajador que se va a integrar a nuestra organización o a la organización y que nosotros pues, vamos a tratar de que él se sienta lo más cómodo posible en pues sus primeras semanas, sus primeros meses y sepa pues qué es lo que hacemos, ¿no? Por lo tanto, la inducción es un proceso que en algunas empresas se hace muy bien y en algunas otras empresas se hace mal y en otras empresas ni siquiera existe, ¿no? Hay que señalarlo, ¿no? Te dicen, este es tu lugar, este es tu escritorio y te echan la bendición para los que son católicos y en otras empresas que no son católicos, los de recursos humanos te dicen, ándale, éntrale. Y es bien difícil trabajar de esa manera, ¿no? Por lo tanto, hay de todo. Lo ideal sería que esto no pasara, ¿no? Lo ideal es que te dieran una inducción muy correcta, una inducción bien planificada y una inducción donde lo que te están diciendo ahí es lo que va a pasar en tu área de trabajo. Porque también ese es otro problema que es gravísimo, ¿no? Que te dicen, no, que aquí estamos muy bien, que el ambiente es perfecto,
somos maravillosos y resulta que cuando llegas al momento de la verdad, ¿no? Cuando llegas al trabajo, todo es totalmente opuesto a lo que te habían dicho, ¿no? Por lo tanto, algunos de los retos en los cuales podemos eh, eh, establecer, ¿no? O criticar de la inducción, pues son algunos, ¿no? Y dentro de esos algunos encontramos la falta de comunicación de los departamentos. Primero que nada, la falta de comunicación del departamento solicitante de personal con el área de recursos humanos, ¿no? Esa es una base. Eh, y aquí viene que todo el proceso se vuelve complicado. Segundo, la falta de comunicación de recursos humanos con el departamento respecto de qué es lo que está solicitando. Y tercero, la falta de comunicación del departamento en relación al número de funciones, al porcentaje de salario y todos los elementos que integran la inducción. Esto puede provocar que la información sea fragmentada y que se cometan errores en los procedimientos. Y hablamos de los procedimientos desde el reclutamiento, desde la selección, desde la aplicación de las pruebas psicométricas hasta pasar a la inducción. Por lo tanto, esos problemas son, si no son graves, porque realmente no lo son, para efectos de contratar a alguien, sí pueden, y lo señalo así, sí pueden repercutir en que alguien se quede más tiempo en la empresa, en que alguien saque todo su conocimiento y todas sus habilidades, a que una persona diga, ¿sabes qué? No me está gustando, me retiro, ¿no? Cuando pasan esas circunstancias, lo que normalmente vas a hacer es decir, no, es que no me siento cómodo, es que no siento que las cosas estén funcionando y si no tienes una necesidad realmente muy, muy grande por el empleo, te vas a ir, ¿no? En el caso que hoy sucede mucho con el caso de las nuevas generaciones, ¿no? Donde todavía los muchachos recién egresados de las universidades o de las carreras técnicas, viven con papá y con mamá, o viven con alguno de ellos, y todavía se les considera pequeños. Y al considerárseles pequeños, pues todavía se les, se les consiente, y digo, está bien que se les consienta, este, y no sienten esta necesidad de quererse, pues de quererse quedar al trabajo, ¿no? A diferencia de otras décadas donde te decían, ya no te vamos a mantener, ya no te vamos a considerar nada, así que ándele, a trabajar. Y nada de y también se tenía una cultura donde una vez que uno trabajaba, pues no podía uno renunciar, ¿no? O sea, era impensable, ¿no? Porque se te consideraba flojo y te considerabas, pues, una persona que no le aportaba a la sociedad, que antes se veía eso muy marcadamente. Luego tenemos una ausencia de un plan de incorporación estructurado. Técnicamente te tendrían que llamar un día antes, ¿no? Ya sea del empezar tu cobro quincenal o semanal o mensual. Te tendrían que llamar y te tendrían que avisar en el momento en que te dan el visto bueno. Eh, Todavía no firmas contrato, cuando termine la inducción firmas el contrato, pero te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos esta documentación, ¿no? Acta de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio y comprobantes de experiencia. Y te vamos a citar en este día, que es previo al arranque del periodo quincenal o de cobro, para ya no ahondar en lo demás. Y te necesitamos que nos regales una hora, hora y media, ¿no? Porque se te va a producir la inducción. Tú le estás avisando con tiempo, tú le estás diciendo qué es lo que tiene que traer y que, bueno, pues que se te va a impartir tu inducción. Es importante que tú llegues el día y seamos puntuales. Una de las cosas que en el mundo es una problemática tremenda es la puntualidad. La gente nunca llega puntual a nada.
Entiendo que en las grandes ciudades, entiendo que el tráfico de las grandes ciudades, entiendo la complejidad de la dinámica social, pero en la empresa tú debes ser puntual para pagar, para la capacitación, para la inducción, para las entrevistas, porque eso habla mal de tu empresa y habla mal de la estructura de los recursos humanos. No hay no empieza la sesión a tiempo, eh, te presentan a alguien que claramente se ve que no tiene la mínima experiencia, ¿no? En procesos de inducción, ¿no? Que era el que estaba desocupado y lo mandaron. También es evidente que no haya un plan estructurado. Te tendrían que hablar de la historia de formación de la empresa, de los objetivos de la empresa, de la misión de la empresa, de la visión de la empresa. Y luego de ahí, los reglamentos y aspectos generales como prestaciones, como bonos, como cualquier elemento que sea necesario. Y luego vendría un proceso de retro, ¿no? De retroalimentación, donde si yo tengo alguna duda lo pregunto. Hay ocasiones en que tú ves claramente que esas personas no tienen absolutamente nada bien estructurado la forma en cómo lo vamos a dar, ¿no? Estos seis, digamos, seis partes de la inducción, a su vez, pues van a tener información clara y precisa, ¿no? Que necesitamos estructurar. En algunos casos hay un séptimo, que es un recorrido general por la empresa, mostrándole las zonas comunes, mostrándole las zonas peligrosas, mostrándole las zonas en caso de siniestro, accidente o circunstancia natural que sea meritoria de evacuación, ¿no? Porque también llegas al primer día del trabajo, quieres ir al baño y es normal, ¿eh? Y a todos nos pasa, nos da un poco de pena, si no han hecho una buena inducción, este, ir al baño, ¿no? Y tienes que andar preguntando. Y la gente está muy apurada, está en su trabajo y no te va a atender, pero no te va a atender de la mejor manera, ¿no? Entonces, ahí hay una falta de una estructura clara. Y esto puede ser que los nuevos empleados se sientan desorientados y poco comprometidos. O sea, si tú en una charla que debe ser dinámica, que debe ser amena, que debe ser interesante, tú la haces fastidiosa, pues estamos mal, ¿no? Y eso es, hay muchos lados donde no tenemos una estructura clara, ¿no? De qué es lo que tengo que enseñarles en una inducción. Y si no está claro, normalmente el que presenta la inducción divaga. En el momento en que divaga cualquier tema o alarga un tema, tú sabes que esa inducción no está 100% estructurada, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues también es terrible. Otro de los elementos donde tú denotas una falta de estructura clara y contundente tiene que ver con el tiempo. Una inducción no puede durar 5, 4, 6, 5 horas y media. No, es imposible, ¿no? Porque estás haciendo un mal proceso, ¿no? Una inducción debe durar hora y media, debe ser concisa, debe ser clara, debe ser entretenida, ¿sale? Otra de los elementos que podríamos criticar, que esto tiene que ver con la forma de la empresa, es que donde te van a dar la inducción debe ser un lugar agradable, ¿no? Debe ser un lugar cómodo, debe ser un lugar bonito. Yo llegué en inducciones donde 30 personas están en un espacio de 2x2 sin aire acondicionado y sin la mínima ventilación, ¿no? Entonces, este, es terrible, es malo, ¿no? Y esto tiene que ver con que las inducciones sean demasiado largas o demasiado complejas, ¿no? Este, Imagínate, metes a 30 personas en un espacio de 2x2 y luego haces una inducción de 3 horas y media, pues la gente te lo va a aguantar, te lo va a soportar porque quiere trabajar, pero ya cuando ve que
un elemento tan simple como un proceso de capacitación básico o de instrucción básica se da de esa manera, ¿tú cómo crees que va a estar el trabajo que te van a estar dando? Pues terrible, esa es la realidad. Por lo tanto, cuando tú ves que una inducción es mala, cuando tú llegas al trabajo y las cosas son peor, pues lo único que va a suceder, y se los puedo asegurar, es que la persona se va a desanimar, no va a querer, pues entrarle de ninguna manera a qué, a ese proceso, porque pues, las cosas, lo que empieza mal, va a terminar mal. Esa es una máxima de la de la vida en la cual realmente yo sí creo, ¿no? Que las cosas que tú ves que empiezan mal no van a terminar, ¿qué? No van a terminar bien. Y si la inducción es mala, imagínense el trabajo cómo será, ¿vale? Por lo tanto, también esa es una crítica que nosotros hacemos. Inducciones muy largas, inducciones muy tediosas, inducciones muy técnicas, ¿no? Si una persona va a hacer el aseo, no le vas a explicar que la empresa química tiene procesos de polímeros avanzados, ¿no? Y cómo hacerlos, porque no le va a interesar, ¿no? Entonces, ahí sí es importante que nosotros la inducción que hagamos la aterricemos con el tipo de personal que estamos teniendo, ¿vale? Otra problemática de las inducciones es que no brindan una descripción general completa de la cultura y de los valores de la organización. Punto número uno, historia de la empresa. Nosotros nos formamos, nosotros tenemos estos dueños, nuestros dueños tienen esta peculiaridad, ¿no? En caso que así lo decidas. Punto número dos, ¿cuáles son los objetivos generales de la empresa? O punto número tres, ¿cuál es la misión y la visión que la empresa tiene para los subsecuentes años? Punto número cuatro, ¿cuáles son los elementos de la cultura laboral que nosotros destacamos acompañados del número de valores o de los valores que más nos representan y que van a estar revisándose cotidianamente? ¿Sabes qué? Aquí el respeto es el valor más importante. No puedes llegar y decirles palabras antisonantes, no les puedes decir apodos y no puedes, tratarlos como inferiores, porque el respeto entre los trabajadores es lo fundamental. Cultura laboral y valores de la organización. ¿Sabes qué? Aquí lo más penado dentro de la empresa es el robo, ¿no? La gente que ha robado se le ha metido a la cárcel por tantos años, ¿no? Puede que esté exagerando, pero es una manera en la que tú le dices a la empresa, perdón, al trabajador de parte de la empresa, que hay cosas que tú no vas a tolerar, que no las vas a soportar porque simplemente están fuera de los valores y de la cultura que la empresa tiene. Y por lo tanto, no lo vas a, ¿qué? No lo vas a aceptar. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, ¿no? Hoy, por ejemplo, de los de los nuevos elementos que incorporamos en la cultura laboral es el acoso, ¿no? El acoso en todas sus formas, el bullying en todas sus formas, no está permitido, no es válido, no es bien visto y no se va a que, no se va a tolerar. Si la empresa no te habla de estos elementos, es una empresa que, pues, ¿dónde está parada, no? O sea, en qué década pasada se quedó? Porque son elementos básicos, ¿no? Aunque yo sé, yo perfectamente sé que no tengo que acosar a nadie, ¿no? Yo lo sé, tiene que haber un mensaje de reforzamiento a las personas, a las situaciones que no deben suceder en la empresa, ¿no? Entonces, son elementos que a veces las empresas no hacen, son las empresas que no desarrollan, son las empresas que no estructuran y por lo tanto, pues ahí nos ponemos muy mal. Y bueno, normalmente lo que buscamos es hacer un análisis de nuestro proceso de inducción, ¿no? Hacer
una evaluación clara, sincera y sobre todo muy analítica de qué queremos comunicar, cómo lo estamos comunicando y cuánto tiempo estamos usando para comunicar este proceso de adaptación al trabajador y de alguna otra manera, pues modificarlo, ¿no? Sí es necesario y yo entiendo que la gente de recursos humanos en teoría tiene muchas cosas que hacer y si no tenemos el suficiente personal, siempre es una labor pesada que se tiene que desarrollar porque estás haciendo doble o triple trabajo, pero este, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo haces tú bien, ¿quién lo va a hacer? Entonces, esos elementos son importantes que se desarrollen, son importantes que se crean, son importantes que se reestructuren y de alguna otra manera son importantes que las cosas, pues de alguna otra manera se hagan de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, a lo mejor no estamos perdiendo de muy buenos trabajadores, a lo mejor no estamos perdiendo de gente extraordinaria y a lo mejor estamos perdiendo a alguien que le iba a dar un salto cuántico a nuestra empresa y que todos nos íbamos a ver beneficiados. Obviamente, primeramente los dueños, ¿no? Porque pues, es su empresa, pero también nosotros íbamos a tener trabajo durante 15 o 20 años, ¿no? Y nos íbamos a jubilar ahí. Y todo iba a ser muy bonito. Y no lo hicimos porque a alguien se le ocurrió hacer un mal proceso, no solamente de inducción, sino de toda la parte del recurso humano, ¿no? Entonces, sí hay que modificarlo, sí hay que evaluarlo y sobre todo, muchachos, sí hay que hacer. ¿Sale? Sí o sí tenemos que hacer una inducción, sí o sí tenemos que hacerla muy bien y sí o sí tenemos que ajustarla por cada segmento de trabajadores que nosotros estamos contratando. Por lo tanto, el objetivo de la inducción del personal es que, bueno, pues a todos los trabajadores, a los nuevos empleados, eh, se, se, se sientan motivados, involucrados con la organización, ¿no? Que ese día salgan muy convencidos de que están en una buena empresa, que están en una empresa formal, que están en una empresa seria y que, pues lo que pedimos de ellas de ellos o de ellas, es que tengan un desempeño cada día mejor, ¿no? Y que cada día se puedan superar a sí mismos en cuanto al trabajo que desarrollan, ¿no? Pero bueno, a eso en ocasiones no pasa. Y para ello, bueno, pues para que salgan bien motivados, debemos dar una información clara, precisa, objetiva y resolutiva. También es necesario resolver todas las dudas que se tengan, ¿no? Diciendo la verdad, ¿no? No hay empresas perfectas porque no hay personas perfectas, porque el mundo no es perfecto, pero lo que sí hay es que podemos decir que estamos mal, pero que estamos en proceso de mejorar, y eso es la verdad, ¿no? No salimos a las 6, o sea, ¿salimos puntuales? No, no salimos, pero tratamos de que en la medida de lo posible no estén más de una hora aquí, ¿no? Después de las 6, que a las 7 todo el mundo se vaya y decir la verdad, ¿no? Y en cuanto mejoremos y en cuanto analicemos nuestros procesos, sí pretendemos salir a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde o a la hora que salgamos, ¿no? Porque las nuevas generaciones así lo exigen. También es necesario, como les decía, hacer un recorrido general por la empresa, donde ya tengamos bien diseñados los lugares que le queremos mostrar a, a las personas que se van a integrar y decirles, bueno, para qué sirve cada una de las áreas, ¿no? También orientar sobre las políticas, sobre los reglamentos y las normatividades que tiene la empresa, que eso es, pues como muy básico que se tenga que explicar. E incluso, bueno, pues a regalarle su pequeña agenda si es un trabajo administrativo y si es un trabajador operativo, sí por lo menos un tríptico que le diga, mira, este es el reglamento, ¿no? Y esto es grave, esto es normal y esto no te lo vamos a pasar, ¿no? Es necesario. Para el caso de puestos ya específicos, sí explicarles el procedimiento. Mira, tú haces una factura por bla, 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 bla. Y tú haces un análisis de metadatos por bla, 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 bla. Y cada mes tú vas a tener que entregar este reporte y este reporte debe estar considerando estos puntos, ¿no? Y bla, bla, bla para que cuando llegue y le hablen del reporte mensual de ventas, diga, ah, sí, cierto, sí me dijeron que tengo que hacer un reporte, pero usted me tiene que dar el formato, ¿no? Y el área de cobranza o de cobros me va a entregar los puntos de venta. Si no me dan eso, pues ¿cómo lo hago? ¿No? Y entonces ya de alguna otra manera, pues ya estás empapado, ya puedes
contestar y la gente va a decir, ah, mira, pues ya sí le explicaron bien, ¿no? Que el procedimiento o los procedimientos que generales, ¿no? O procedimientos que se necesiten, ¿no? Por tonto que sea, el personal operativo, que es un procedimiento, sale a las 12 a comer aquí en la empresa, el personal de recursos humanos, el personal de producción, que es tu área, sale 1:40, y de 1:40 a 2:40 es su hora de comida, ¿sale? No puedes ir a otra hora porque todo el comedor está ocupado. Es un procedimiento, se lo estás explicando. ¿Puedes salir a comer afuera? Sí, ¿no? No hay ningún problema, pero si quieres comer aquí en la empresa, este es tu horario. Entonces tienes que ajustar tu jornada laboral para que puedas salir a esa hora. Y brindar formación, ¿no? Antes sucedía, ahora no sé, porque tiene mucho que no estoy en el área, pero se solicita que los muchachos vengan. Por ejemplo, ya a mí me tocó lo último, la gente que pudiera ir con mezclilla a trabajar puestos administrativos, ¿no? Porque en la época de las cavernas era traje y corbata, ¿no? Pantalón de vestir, zapatos de vestir. Hoy, bueno, pues la comodidad también es importante. Y lo último que me tocó era a mí que la gente fuera con pantalón de mezclilla, limpio, ¿no? Que no se viera pues que estaba sucio ahí con la manchita de salsa, ¿no? O la bolita de grasa de las carnitas, pero que los pantalones, hombres y mujeres, no estuvieran rotos de ningún lado, ¿no? Ese era el único, ¿qué? Un requisito. Y esto es parte de las empresas, ¿no? Hace 10 años la gente con tatuajes no funcionaba, hoy la gente con tatuajes es lo más normal y lo incorporamos y no pasa nada, ¿no? Entonces, brindar formación, ¿saben qué? Sí pueden tener por ejemplo, hoy los tenis, pueden traer sus tenis siempre y cuando estén, ¿qué? Estén limpios, ¿no? Y aceptamos tenis blancos, negros, pero no verde fosforescente. Esa es la realidad, simple y sencillamente estamos dando formación de algunos aspectos que nosotros creemos importantes, ¿no? Y estas son las maneras en las que tú vas a darle a la gente la información suficiente para que se sienta realmente muy motivada. Y con esto, pues daríamos el trabajo básico, ¿no? Para hacer una presentación pues, más o menos estructurada. Y bueno, pasaremos a las responsabilidades de la organización con respecto a la inducción. Y en ese sentido, estableceríamos que la inducción del personal es un proceso de orientación, ubicación y supervisión que la organización realiza a los nuevos colaboradores. Aquí le ponemos colaboradores porque ya no queremos decirle trabajadores, ¿eh? Porque decirles trabajadores es establecer un contrato colectivo de trabajo. Somos mañosos, discúlpenos, no nosotros, ¿no? Es fundamental para la integración de los nuevos miembros al equipo, este, adaptarse a sus nuevos puestos y comprender sus roles, que aquí también debemos explicar, y a lo mejor nada más el rol de que te toca, ¿no? Y por lo tanto, de alguna otra manera, pues lo que tratamos de hacer es que la inducción de personas pueda ayudar a, primero que nada, mejorar el rendimiento inicial del trabajador, ¿no? Donde yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé cómo lo tengo que hacer, yo conozco ya medianamente o poquito la empresa, pero ya la conozco a mi jefe y conozco a mis compañeros y ya no entro así como de la nada, ¿no? Este, También disminuir las dudas de los nuevos colaboradores, que la duda, siempre que tenemos una duda, nos crea cierto nivel de incertidumbre y ese nivel de incertidumbre nos causa miedo. Es, digamos que el procedimiento. Y si no tenemos dudas, pues no vamos a tener miedo. Finalmente es trabajo, pero cuando es un trabajo nuevo, cuando es un trabajo con nuevas funciones, cuando es nuestro primer trabajo, la verdad es que tenemos miedo al fracaso y el miedo al fracaso nos crea dudas. Entonces, no, por ahí no. Y reducir y evitar errores, ¿no? Hay cosas en las cuales, este, ¿sabes qué? Vas a trabajar en una hora de químicos, tienes que entrar con esta bata, tienes que entrar con guantes, tienes que entrar con goggles y tienes que entrar con, este, esta careta de seguridad, ¿no? O sea, no porque vaya a cometer errores, sino porque el error le puede costar su salud física o su salud emocional, ¿no?
Y eso pues realmente tampoco lo queremos porque es trabajo, no es otra cosa. Y también es crear un sentido de pertenencia en los nuevos empleados, en el cual le decimos, estás en la mejor empresa, estás en una buena empresa o estás en una empresa que quiere ser muy buena. No, a lo mejor quiere ser gigante, no quiere ser la líder, quiere que la gente que trabaje con ella se sienta a gusto, se sienta contenta, se sienta motivada, sienta que se le paga bien y siente que puede crecer en la misma, ¿no? Y cuando decimos eso, la gente se va a comprometer, de verdad se los digo así. Disminuir la rotación de personal, sí, porque los estamos adaptando de manera menos dolorosa de lo que debería ser. Y también hay que mejorar la reputación de la empresa. En esta empresa, hay empresas donde a mí particularmente, Alejandro Sánchez, me trataron muy bien, donde nunca me escatimaron un recurso, donde lo que solicité se me dio, y de esas empresas realmente yo, cuando me tuve que ir, porque todos nos tenemos que ir, me sentí muy agradecido, este, me sentí que mi aprendizaje fue muy amplio y que pues no le debo nada a la empresa porque se lo pagué con tiempo, con esfuerzo, con dedicación y con mi trabajo. Y pues digo, qué buena empresa. Ojalá haya más empresas así. Y eso habla de buenas reputaciones. Y también por el otro lado hay otras empresas que digo, no trabajen ahí, verdad de Dios, no trabajen ahí, a menos que no haya otra opción. Pero por un tiempo, si no, no lo hagan, ¿no? Entonces, eso es hablar bien de la empresa. Y algunos aspectos que se pueden incluir en el programa de inducción, bueno, podrían ser presentar la historia de la misión, la visión y los valores de la empresa, introducir la estructura de la empresa, las normas internas, el personal clave y los distintos departamentos. Sí, luego, o sea, ¿quién es el director general? Y tú no lo conoces y eso no puede ser, no puede ser desde ningún aspecto social y empresarial. Los empleados deben conocer a su director general. Es una máxima, ¿no? Presentar al resto de los colaboradores que integran la misma área, ¿no? Y aquí los llevamos y miren, Juanito Pérez se va a integrar en el puesto de auxiliar y bueno, pues le estamos dando la bienvenida, ¿no? Entonces, si se pueden presentar, por favor, y cuál es su nombre y pues darle la bienvenida. Ah, pues yo soy Alejandro Sánchez, yo trabajo en el área de cuentas por cobrar, te damos la bienvenida y cualquier duda que tengas, pues con mucho gusto, aunque solo sea de dientes para afuera, ¿no? Pero se debe hacer. Y algunos puestos que se pueden incluir en el programa de inducción son, como ya habíamos explicado, las funciones de cada uno, permitir que interactúen y se conozcan, entregar una carta de presentación o recibimiento, que esto pocas empresas lo hacen, ¿no? Firmas el contrato y te dan tu carta y por medio de la presente de la empresa Cemex te da la bienvenida a la gran familia, bla, 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 bla. ¿No? Pueden que sean en media hoja, en un cuadrito y que, bueno, pues si lo quieres poner en tu escritorio, pues lo pongas, ¿no? Y entonces cada día te está recordando que eres importante para la empresa. Y de verdad, aunque pareciera un gasto, no lo es. Es algo que lo va a estar motivando siempre, 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 ¿no? Y la inducción debe ser personalizada y adaptarse a las necesidades del nuevo personal y de las nuevas generaciones. Eso no lo podemos olvidar. Y bueno, los programas de inducción van a estar determinados por un proceso que se realiza cuando un nuevo empleado se integra a una empresa con el objetivo de que se adapten al ambiente laboral, como ya hemos mencionado, y el programa, para que sea exitoso, debe explicar cómo trabaja la compañía, para qué, para qué lo estamos contratando y cuál es el propósito de su puesto, cuáles son las políticas de la empresa, cuáles son las normas laborales que se deben cumplir y cuáles son los reglamentos existentes de la organización. Y el programa de inducción también puede incluir una sesión de orientación general donde se cuenten las misiones, visiones de la empresa, una visita a las oficinas o a toda la empresa y la presentación del personal clave y una sesión informativa sobre las políticas y los procedimientos. Lo repito porque no quiero que se les olvide, no quiero que se les olvide cuando estén en los recursos humanos. Para las formaciones específicas o muy, muy especializadas, cuáles son las herramientas, los sistemas y el equipo que tendrían que utilizar.
Tendríamos que hacer la integración del personal, el apoyo y los comentarios continuos y la revisión y evaluación de los elementos que nosotros consideramos importantes, ¿no? Y de alguna otra manera, aquí terminaremos nuestra primera parte considerando qué es lo que tenemos que hacer para poder estructurar un buen proceso de inducción y estructurar una buena entrada al trabajador a la empresa. Y esto sería todo por mi parte y les agradezco su atención y pues nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y hasta luego.